Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta del gobierno para conseguir 53 votos en el Senado antes de salir a convencer a 13 millones de personas de que voten su consulta popular. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 23 de abril. Ya hay preguntas para la consulta popular, ya hay fecha para su radicación ante el Congreso, o sea que ya hay una carrera contrarreloj del gobierno para buscar 53 votos en el Senado que le permitan llevar la consulta a las urnas. Porque antes de conseguir que 13 millones de colombianos voten las 12 preguntas de la consulta popular, el gobierno tiene que hacer que 53 senadores le digan sí al llamado a esta consulta. Tiene aliados, pero las cuentas de La Silla Vacía le dan apenas para 47 votos. No es una misión imposible, el gobierno lo ha logrado antes, pero ¿a qué costo? Hoy hablamos de qué necesita el gobierno para volver a tener el número mágico ahora. Gerson Ortiz es los ojos y oídos de La Silla en el Congreso, gracias por volver por acá. Tatiana, buenos días, ¿qué tal todo? ¿Qué lectura te dejan las 12 preguntas, todas salidas de la reforma laboral que se cayó hace un mes larguito en el Senado? 12 como los 12 apóstoles. Pues sí, Tatiana, todas las preguntas tienen que ver con la reforma laboral que presentó el gobierno y hundió el Senado, ¿no? Horas extras, recargos, contratos para los chicos del SENA, formalización laboral para las madres comunitarias, contrato agrario, campesino, regulación de plataformas digitales y un fondo para auxiliar la pensión de los campesinos. Conclusión, Petro les hizo caso a los ministros de solo poner preguntas de la reforma laboral. Sí. La redacción de las preguntas, Tatiana, que puede ser confusa en algunos puntos, por ejemplo en el tema de las pymes, pues está pensada en el análisis de constitucionalidad. Recuerde que en algún momento la Corte va a tener que revisar las preguntas y uno de los requisitos de estas preguntas que va a revisar la Corte es que no pueden ser muy cerradas. Y en cierta manera lo que hace el gobierno es formularlas en el lenguaje del Código Laboral, como está en el Código Laboral, para que no haya espacios a interpretaciones erróneas del Senado si es que las preguntas llegan a pasar. Porque recordemos, si la consulta se hace y llega a conseguir los votos, el Congreso queda obligado a acatarlas y volverlas ley. Si no, el presidente lo puede hacer vía decreto. Con toda la parafernalia que se vaya a inventar para ese día, el presidente tiene programado radicar el llamado a la consulta el 1 de mayo. Para desenvainarlas, para decir Simón Bolívar. Sí, de hecho el presidente puede cambiar las preguntas de aquí a allá, porque técnicamente no las ha radicado, y las puede hacer menos técnicas para que tengan un lenguaje más fácil de vender cuando ya empiece oficialmente la campaña. Llega al Senado, que no tiene injerencia, como decía, sobre las preguntas, solo define si llama o no a la consulta. A hoy, Gerson, ¿qué tan fácil tiene el gobierno conseguir las mayorías para pasar la consulta o el llamado a ella? Llevamos 40 días hablando de la consulta popular sin tener claro que eso tiene que pasar por el Senado inicialmente. Y allá está dura la cosa, está más duro que saber quién va a ser el próximo papa. Seguro. Se necesita algo llamado mayorías absolutas en el Senado, es decir, que la vote la mitad más una de los senadores. En este caso hay 105, es decir, necesitamos 53 votos. Y la relación del gobierno con el Senado no es la mejor. Y desde ahora, pues tanto Benedetti como ministro del Interior y Antonio Sanguino como ministro de Trabajo creen que pueden llegar al número mínimo de los 53, incluso 60. El número con el que arrancan es 25, que son los senadores aliados. ¿Cuál es el mejor escenario? Bueno, los 25 están ahí porque son del Pacto Histórico puro y duro. 19 del Pacto Histórico, una color indígena y los 5 de comunes. Ahí partamos de la base de los 25. Hay 3 bancadas que hay que convencer de parte del gobierno para que esto funcione. La verde, la liberal y la de la U. Así que empieza, saque la calculadora y le voy contando. Hay 9 senadores verdes, de los cuales el gobierno puede jalar 6. Van 31. Definitivamente ahí no cuenta Jonathan Ferley Pulido, JP. ni a Iván Name. Hay 13 liberales, el gobierno se puede jalar 7. Ahí van 38. Hay descarte a Miguel Ángel Pinto, que fue uno de los que votó el archivo de la laboral. Descarte a Juan Pablo Gallo y a Mauricio Gómez, que son los más gaviristas del paseo. Y en la U son 10, podrían llegar 7. Ahí van 45. Descarte a Alfredo de Luque, de La Guajira, y a Juan Felipe Lemus, de Antioquia. Y dudosa está Norma Hurtado, que es un voto clave porque ella sí ha intentado mediar en las reformas hundidas. De hecho, presentó una ponencia alternativa en la laboral que no logró los apoyos. Ahí al gobierno le faltarían 8 senadores. Y ahí el gobierno puede pescar 3 conservadores, que son Carlos Trujillo, Delia Liliana Benavides y Miguel Ángel Barreto, que han ayudado en la pensional y en otras iniciativas del gobierno. Faltan 5. Y arranca Benedetti a padecer. El gobierno tendría cómo llegar a los 53 buscando indecisos por un lado y tratando de pescar en el río revuelto de la oposición. De la oposición, por ejemplo, Tatiana se puede jalar a 2 de Cambio Radical,
Entonces, ahí el gobierno puede llevar a Temístocles Ortega, senador del Cauca, exgobernador del Cauca, que ayudó a Francia Márquez en campaña en la consulta interna del pacto histórico. Y se puede jalar a Ana María Castañeda, que ya le ayudó al gobierno en otros momentos y que además tiene vínculos familiares con los Alcocer de la primera dama. Con esos dos, suponiendo que se vayan a montar, faltan todavía 3 senadores. Y ahí entran los indecisos. Están en el Partido Liberal varios, por ejemplo, Alejandro Carlos Chacón, Lidio García, Karina Espinosa. Están verdes, como Angélica Lozano, por ejemplo. Y está el grupito, no menos importante, de En Marcha, de Juan Fernando Cristo, el exministro del Interior. Ellos son 3, le votaron al gobierno siempre cuando Cristo estuvo en el gobierno, pero no es claro cómo estén ahora. De hecho, esta semana se van a reunir para empezar a definir si van a entrar al bus o no de la consulta popular. Así como estás poniendo las cuentas, que son las optimistas, de todas maneras es un escenario muy difícil. ¿A qué costo el gobierno podría jalar estos votos? Teniendo en cuenta que tanto la Corte como la Fiscalía están investigando que altos funcionarios del gobierno nacional le supuestamente pagaron a miembros del Congreso para aprobar proyectos. Sí, Tatiana, lo que está claro es que en el último remesón, este famoso remesón de enero del gabinete, el gobierno buscó un nuevo acercamiento con el Congreso. Sí. Lo hablamos por aquí. Los verdes quedaron fortalecidos, pues les dieron el Ministerio de Transporte, les respetaron el SENA, y ese bloque está tan sólido que evitó la decisión del Partido Verde que estaba promoviendo Claudia López. Ese grupo, desde afuera, lo lidera Carlos Amaya, el gobernador más consentido de este gobierno, sí, que tiene votos y sillas en el Congreso. La U sigue acomodada en el gobierno con el Ministerio de las TIC. Julián Molina, el ministro, fue propuesto por los congresistas de la U y Armando Benedetti es garante de que se mantenga esa cuota. Los liberales se están quejando porque si bien tienen cuotas en la USPEC y en Positiva, pues les habían prometido el Ministerio de Comercio y hoy sigue en manos de Cielo Rusinque. Esa conversación está pendiente. O sea, de cómo termina de reacomodarse este gabinete desde enero que venimos hablando de ese tema, también va a depender mucho que la gente salga a votar juiciosa el aval a la consulta popular. Armando Benedetti, el ministro del Interior, te dijo para una nota que hiciste que el referendo de Álvaro Uribe, para allá hace 22 años, y el plebiscito de Juan Manuel Santos no tuvieron votos negativos. A propósito, él votó las dos cosas, pero, por ejemplo, en el plebiscito no había un plan B, y eso lo decían todos los funcionarios del gobierno. ¿Cuál es el plan B del gobierno? Hay un tema, Tatiana, que está agarrando un poco de fuerza en el Senado y es vamos a ayudarle al gobierno con la consulta popular, avalándola acá en el Senado, pero después no le vamos a hacer campaña. Son decir, 13 millones de votos. Mijito, solucione usted allá. Pero digamos que el plan B, ¿cuál es? Si al final esta idea de los 53 votos no funciona, el presidente la planteó desde el mismo día que anunció la consulta popular. El plan B es romper con el Congreso definitivamente, final, punto do, este sí es, y poner al Congreso como el enemigo del pueblo pensando en la clave del 26. Pero no hay que descartar que hay puntos intermedios, Tatiana. Por ejemplo, ante el temor de la consulta, pues varios senadores radicaron reformas laborales que paradójicamente recogen los puntos centrales de la reforma del gobierno que el mismo Senado hundió, ¿no? De acuerdo. Digamos que en algún momento gobierno y Senado buscan hacer ese pasito y dicen saquemos una reforma acotada que nos deje tranquilos los dos. Puede ser, aunque es lo menos probable porque el gobierno quiere la reforma. Es decir, una cosa de 80 artículos. Y en el Senado ven una mini reforma que toque un par de asuntos y ya, como para la foto y dejar tranquilo al electorado. Entonces, a hoy, la foto es que el gobierno apuesta todo por la consulta, inicialmente por los 53. Otra voz será mover los 13 millones de votos que necesita para legitimar esa consulta y que de esos 13 millones la mitad digan que sí. A todas las preguntas. Lo que sí hizo por ahora muy bien es armar las preguntas de tal manera que puedan mover muchos votos. Los aprendices del SENA tienen su propia pregunta y son miles de muchachos que pueden sacar a sus familias a votar. De acuerdo. Las madres comunitarias son miles y hay una pregunta específica para formalizar el empleo de las madres comunitarias. El fondo para los campesinos, la población rural de este país, casi la mitad, puede movilizar un montón de gente. Entonces son apuestas estratégicas. Pero pues para aprender a correr primero hay que caminar y para caminar primero toca pasar por el Senado. Gerson, seguiremos muy pendientes entonces de cómo va el conteo de votos. Gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranque el día con estas movidas. Está previsto que el presidente Gustavo Petro asista al funeral del Papa Francisco este 26 de abril. El cónclave arrancará la próxima semana. La Corte Constitucional ya tiene en su orden del día la discusión de la conmoción interior del Catatumbo. Debatirán la legalidad del llamado a la emergencia. Y 0.6% bajó la pobreza multidimensional en Colombia entre 2023 y 2024, según el DANI, excepto en la salud. Ahí creció la proporción de personas que reportan barreras para acceder al sistema.
Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.